estrés postraumático, desarrollado por mi persona Ángela Smith Quiroz y mi compañera Yajaira Segarra Paz. Para poder definir lo que es el estrés postraumático, en primer lugar, es muy importante tomar en cuenta de que este es un trastorno que se genera por una situación aterradora que se haya experimentado o presenciado respectivamente. Esto se desarrolla como una respuesta extracorporal o somatizada del cuerpo, ¿no? Es por eso mismo que es muy importante tomar en cuenta o definir de que el miedo siempre va a estar presente en nuestro cuerpo o en nuestra mente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es una de las emociones primarias que nosotros experimentamos al momento de poder entender, poder generar algún tipo de experiencia, ¿no? Es por eso mismo de que es normal pasar por ese tipo de situaciones y es normal sentirse alterado cuando pasa alguna situación que no está dentro de nuestro campo de normalidad, cuando estamos desenvolviéndonos del día a día. Es también muy importante recalcar de que este estrés postraumático puede iniciarse a cualquier edad, incluso y hay mayor incidencia durante la infancia, ya que de una u otra forma esta situación puede generar que esta situación se reprima y se refleje más adelante en el desarrollo de la adolescencia o de la adultez. Es por eso mismo de que también es muy importante tomar en cuenta de que esta respuesta mayormente son sobre hechos de la vida real, en donde nuestra vida se ve relacionada ante un estímulo mayormente peligroso, amenazante, que de una u otra forma genera un riesgo ante la integridad física. Las principales alteraciones neurobiológicas, como sabemos, nosotros nos vemos afectados ante una situación que es adversa y es por eso mismo de que al no poder procesarlo también se puede desarrollar este trastorno de estrés postraumático. En primer lugar, hay una baja en los niveles relativos de lo que es el cortisol, que se genera y que se dispersa mayormente en lo que es en los esfínteres y por medio de la orina. Esto hace que el sistema nervioso central genere un aumento en la actividad noradrenérgica central y dopaminérgica en el tronco cerebral, y esto también genera situaciones y sintomatologías que vamos a ir viendo durante la exposición de este tema tan interesante. Recordar también que el 7.8% de la población mundial ha generado o ha vivenciado ese tipo de trastornos de estrés postraumático en algún momento de su vida. Y también, de una u otra forma, también solamente el 13.9% de la población mundial solicita una atención médica y de este grupo el 6.6% deja la primera sesión al momento de ser atendidos porque creen que la primera sesión es en donde ya han podido ver una mejora significativa y ya no vuelven a ir, y solamente el 7.3% acude a un especialista, ya sea psiquiatra o psicólogo especializado, para que tenga un seguimiento adecuado y pueda generar un bienestar general, ¿no? En la etiología podemos ver de que hay tres tipos de trastornos de estrés postraumático, en donde uno de ellos mayormente es el tipo agudo, en donde se manifiesta durante el primer contacto con el trauma hasta los 3 meses después de ello. Después tenemos el tipo crónico, que es la duración de los síntomas es igual o parecido ante esta presencia del trauma, pero mayormente esto supera entre los 3 a 6 meses efectivamente. Y de ahí tenemos lo que es el inicio demorado del trauma, en donde después de haber analizado la situación específicamente traumática, se puede presentar después de los 6 meses, pero esto ya se presenta con la sintomatología muchísimo más desarrollada y el paciente puede de una u otra manera sentirse muchísimo más afectado por esa situación.
Pero, ¿cuáles son los 6 tipos de eventos más traumáticos que se generan y que se dan de manera más común? Uno de ellos es los accidentes que puedan ser de tránsito o que se generan de manera intempestiva. Los desastres naturales, como pueden ser los tsunamis, terremotos, incendios forestales, entre otros que provienen de la naturaleza. Existe también la tortura o el secuestro, que pueden estar relacionados ante esas situaciones, que pueden generar un malestar significativo en el paciente o en la persona. Al igual que los asaltos, delitos y abusos sexuales, eso también puede marcar de una u otra manera al paciente y dejar una huella específicamente neuropsicológica que no deja que él pueda desarrollarse de la mejor manera. También tenemos las inesperadas muertes de familiares, ya sea de manera sentimental de la pareja o también sea de algún familiar en específico, que son muy importantes en el desarrollo de cada persona. Y también tenemos las experiencias de los combatientes o experiencias posguerra que se pueden desarrollar o se pueden generar ante estos eventos traumáticos. Y durante la historia se puede conocer de que después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial se puede ver de que estos eventos se dan con mayor coincidencia. Y relacionando este tema, sabemos de que de una u otra forma el COVID-19 también ha sido una guerra de una u otra manera que hemos sido sobrevivientes actualmente los que seguimos aquí porque hemos estado en un confinamiento muy grande y diferentes estudios, como en la Universidad de Pekín, mencionan de que durante el inicio del brote de la pandemia en Wuhan, en del, Corea del Sur, podemos ver de que esa situación solamente de todos los especialistas, 311 especialistas desarrollaron el estrés postrauma, y cual solamente el 1% de la población, de esta población en específico, requirió o acudió a un especialista para poder generar esa situación. Ahora, también es muy importante también tomar en cuenta de que el 6.9 de 10.000 habitantes en España ha generado un estrés postraumático durante el confinamiento, el cual solamente el 2.3% de la población ha recibido un apoyo psicológico, psiquiátrico, para poder generar un bienestar global en su bienestar, en su desarrollo o en generar mayormente una prevalencia de manera resiliente y adaptable a lo que es su realidad de vida, ¿no? En la sintomatología tenemos 3 fases muy específicas y marcadas, las cuales es la reexperimentación del evento traumático. eh, Esta mayormente se ve con la rememoración del trauma. Esto se puede generar a través de flashbacks o, por ejemplo, cuando solo podemos asociar o lo podemos ver en ejemplos de cuando hay una película y vamos recordando las escenas más importantes de una película que hayamos podido ver. Igualmente pasa con una persona que ha sucedido o ha vivenciado un trauma muy grande. ¿Por qué? Porque estos flashbacks se van revelando o se van desarrollando de manera intermitente. Después tenemos las pesadillas, los reencuentros instantáneos o involuntarios de cualquier momento en el día. Y esto también lo ve asociado a su desarrollo personal, y también esto también es como que todos los problemas que ha podido desarrollar esta persona es después de este trauma o le echa la culpa al trauma que vivenció en su momento. Estas reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante acontecimientos asociados pueden generar una huella traumática, y esto también puede generar una situación traumática de una u otra manera. De ahí tenemos la hiperactividad o la hipervigilancia que se puede generar también en el desarrollo de lo que es la sintomatología, ya que tenemos estas dificultades para conciliar el sueño, insomnios o trastornos del sueño que se ven presentes de manera continua en el paciente, la hipervigilancia, el sentirse amenazado o estar en ese contacto de poder defenderse de una u otra manera a cualquier momento del día. Eso se le conoce como hipervigilancia, problemas de concentración, y se presenta de manera emocional la irritabilidad, la impulsividad y la agresividad ante cualquier situación relacionada al trauma. Y de ahí tenemos lo que son las conductas de evitación y en este momento bloqueo emocional, ya que hay intensa negación, huida, rechazo del sujeto en situaciones, lugares, pensamientos o sentimientos y conversaciones relacionados al trauma. Hay una pérdida de interés,
hay un bloqueo emocional, hay un aislamiento social y también hay un desinterés por parte de él mismo y simplemente, como se diría de manera más coloquial, se estaría viviendo por vivir. También la desesperanza, la reexperimentación persistente del acontecimiento traumático, se revive una y otra vez en la mente de la persona, hay pesadilla y malestar emocional y general. La evitación mayormente persiste ante estímulos asociados de lo que sucede con el trauma, ¿no? También es muy importante recalcar de que esta sintomatología se ve asociada ante la situación traumática que se pudo vivenciar, pero también nosotros tenemos que entender de que el trastorno de estrés postraumático es una manera natural que el cuerpo asocia cuando una situación no ha sido totalmente entendida o ha sido de manera muy sorpresiva para el cuerpo y es como actúa como un mecanismo de defensa para poder sobreexistir y sobrellevar esa situación de la mejor forma para generar un bienestar, a pesar de que no lo haya, ¿no? Para las comorbilidades, podemos entender de que el estrés postraumático se puede asociar hacia un abuso de sustancias o un trastorno asociado a, como puede ser una depresión mayor, una ansiedad generalizada, una fobia social, una agorafobia o el síndrome de Estocolmo, que también se puede generar después de un trastorno de estrés postrauma, puede llevarse a la par también, ya que estas situaciones pueden agravar la situación del paciente y esto también es muy importante detectarlo como especialistas para poder desarrollar de la mejor forma. Para el diagnóstico y la evaluación es muy importante conocer de que el estrés postraumático puede diagnosticarse cuando los síntomas se presentan uno o más, al menos sea de un mes específicamente, y estos afectan el desarrollo vital del paciente. En cuanto a la evaluación psicológica que se aplica, mayormente es una entrevista psicológica semiestructurada y multidimensional, acompañada de unas pruebas psicológicas, mayormente psicométricas, que nos ayuden a determinar lo que es el desarrollo del paciente en su actualidad y cómo podemos apoyarlo de manera significativa en el área psicológica. Para lo que es el tratamiento, le doy pase a mi compañera Yahaira. Listo, Angela, muchas gracias. Sí, obviamente después de identificar el problema y un diagnóstico certero por un profesional de la salud, se pasa al tratamiento. Uno de los primeros tratamientos es la terapia cognitiva-conductual, ya que, bueno, esta es muy efectiva en estos casos porque este trastorno es susceptible a la terapia cognitivo-conductual. Acá se ayuda al paciente a reemplazar los pensamientos que le generan síntomas por unos que sean más objetivos y menos estresantes. Así como también se le ayuda y se le enseñan técnicas que puedan ayudar a lidiar con los síntomas que le genera dicho suceso traumático. Algunas técnicas de esta intervención es la inoculación de estrés, que tiene 3 fases. Pero ¿a qué nos ayuda la inoculación de estrés? Ayuda a controlar las reacciones de temor asociadas al trauma. Y se compone de 3 fases. La primera es la educación, luego seguidamente viene la adquisición de habilidades y por último se viene la aplicación de las habilidades aprendidas. Este tratamiento puede durar entre 8 a 20 sesiones dependiendo de las características y necesidades de cada caso. Y bueno, en la primera fase que les mencioné, que es la fase educativa, entre el terapeuta y el paciente se identifican las señales que desencadenan las reacciones de temor. Y bueno, el terapeuta deja tareas para la casa, como la práctica de la relajación progresiva, la identificación de los estímulos que desencadenan la respuesta de temor, y seguidamente viene la adquisición de las habilidades, en donde el paciente adquiere habilidades de afrontamiento que le pueden permitir controlar las respuestas de temor. Entre estas habilidades incluye la respiración diafragmática y la detección del pensamiento. Eh, Seguidamente de estas también se usa la reestructuración cognitiva y el modelado encubierto y representación de papeles. En la tercera fase, donde se pone en práctica todo lo aprendido, es decir, las habilidades adquiridas, eh,
Tiene unos pasos. El primero sería evaluar la probabilidad de que pueda ocurrir el acontecimiento a que el paciente le teme. Segundo, se pasa a controlar la conducta de evitación con la detención del pensamiento y la relajación. Después se controla la crítica que se tiene hacia uno mismo. O sea, el paciente como que trata de modular esas cosas por medio del diálogo dirigido y también la reestructuración cognitiva. Luego de todo eso se lleva a cabo la conducta temida, utilizando las habilidades de solución de problemas y las habilidades aprendidas por medio de la representación de papeles y modelado encubierto. Y luego pasa a reforzarse a sí mismo por utilizar las habilidades en la situación temida. Otra técnica para poder ayudar a las personas con estrés postraumático es la terapia de exposición. El objetivo principal de esta terapia es que el paciente pueda enfrentar los estímulos temidos hasta que disminuya la respuesta de temor. Y la aplicación de la exposición tiene que ver con que se procesan las emociones relacionadas con el trauma y ocurre la habituación y el paciente puede llegar a ser capaz de procesar todo el recuerdo traumático. La duración de ese tratamiento puede ser desde 9 a 12 semanas o a 12 sesiones, perdón, que incorpora la exposición mediante la imaginación y la exposición en vivo. Asimismo, también se incluye dentro de esta la presentación del tratamiento, la teoría que lo sustenta, la normalización de las reacciones ante el trauma que tiene el paciente y el desarrollo de una jerarquía de temores. Durante las sesiones de intervención de esta terapia, se le pide al paciente que proporcione todos los detalles que sea posible y que pueda recordar. Y el terapeuta pasa a preguntarle al paciente cuál es el nivel de ansiedad utilizando las unidades subjetivas de malestar. La historia del paciente se puede repetir 2 a 3 veces durante la sesión y se espera que la ansiedad sea elevada durante las primeras sesiones y, bueno, seguidamente las siguientes, pues baje un poco el nivel de ansiedad. Otra técnica que tenemos de intervención es la técnica de desactivación y cuestionamiento, que tiene el objetivo principal de implementar un plan médico y de seguridad en lugar de restablecer una sensación de protección, seguridad, control sobre los acontecimientos y expresión de los efectos. Como otro principio que tiene esta terapia es promover la verbalización y la validación de la normalidad de las reacciones postraumáticas. Hay una metodología que contiene 7 pasos, en los cuales, bueno, el primer paso es de introducción, y acá se pasa a introducir al paciente a la terapia, explicarle de qué se va a tratar, darle la bienvenida. Seguidamente, se le pasa a describir, es el paso de descripción, en el cual se describe el acontecimiento y las experiencias reales vividas. Después de este paso de descripción se pasa a la reflexión, en el cual se promueve el desarrollo psíquico individual en relación con las reacciones emocionales e inmediatas debidas al trauma que tiene el paciente. Luego pasamos a la respuesta, que requiere la expresión de los afectos y la sensibilidad individual y colectiva. Después tenemos el otro paso, que es el paso de los síntomas, en el que el paciente describe su conducta desde el acontecimiento traumático y más que nada se enfoca en describir los síntomas, lo que él siente. Luego pasamos al paso de la enseñanza, con el objetivo de normalizar las reacciones y prevenir reacciones posteriores. Y como último paso de esta técnica, de la técnica de desactivación y cuestionamiento, es el paso de la conclusión, en el que el terapeuta invita al paciente a plantearse preguntas y le puede proponer o no un seguimiento individual si es que las personas lo solicitan o lo requieren. Y bueno, ya con eso hemos estudiado. Obviamente hay más técnicas para poder abordar el estrés postraumático, este trastorno, pero hemos mencionado las que son más utilizadas. También ya sabemos que es un trastorno que puede afectar nuestro funcionamiento humano, como ya lo ha explicado mi compañera.
puede llegar a ser tan perturbador que nos puede afectar en el trabajo, en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestra vida personal. Entonces, es importante poder hacer una detección a tiempo, obviamente con un profesional de la salud, eh, ya sea un psicólogo y si es que el paciente necesita un psiquiatra, obviamente si es que necesita un tratamiento farmacológico, tiene que ser por un profesional de la salud y por ello los vamos a invitar al CAPNA que da asesoría y orientación psicológica gratuita. Y pueden ver acá nuestros teléfonos de contacto y nuestras redes sociales, así que si es que tienen alguna duda o alguna consulta, alguna afección que puedan tener por ahí, pueden consultarlos por el CAPNA. Y muchas gracias por su atención y tengan lindo día. Gracias.